días, familia hispana. Gracias por acompañarnos en otro episodio de WWE en Español, la casa de todos ustedes. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Amigos, y las cosas se calientan cada vez más en la marca azul cuando nos acercamos a pasos agigantados al primer gran pay-per-view de WWE del año 2022. WWE Day One. Báilame ese trompo en la uña y todos en SmackDown quieren probarse a sí mismos. Así que vamos a ver un poco de lo mucho, pero mucho que pasó en el pasado SmackDown. WWE va a Hollywood. Están mirando la acción en vivo en el repleto Staples Center en el centro de Los Ángeles. Naomi finalmente consigue su combate mano a mano contra Sonya Deville. Pero primero tengo un par de sorpresas. 3 contra 1. ¿Qué? Es la protectora Xia Li haciendo su debut en SmackDown aquí esta noche. Parece que Naomi podría tenerla de aliada. Bienvenida a SmackDown. Mi nombre es Sami Zayn y soy el hombre más recio en la historia de WWE. Se necesitaron 2, Roman Reigns y Brock Lesnar. Ellos me hicieron esto para hacerme esto. Fueron 2. ¡Ay! Ahora tengo que mantener mis convicciones. Por eso tengo que demandar. Damas y caballeros, ¿Quién es ese? mi nombre es... Paul, yo no había terminado de hablar. Estoy aquí esta noche para decirles Dije que... que no había terminado de hablar. Y Paul, sé que Roman Reigns no está aquí esta noche, así que no hay nadie, absolutamente nadie que pueda venir a salvarte. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. El dolor físico está en el 10. Mis sentimientos están con el número 20. De mí a ti, de un macho alfa canadiense a otro, te pido disculpas. Salgamos de este lugar. Vamos a cazar. Vamos a pescar. En realidad, Brock, yo soy vegano. No digas eso, para nada. Vamos. Está bien, vamos. ¿Qué demonios estoy viendo yo aquí? Estoy viendo a los mejores amigos canadienses a punto de irse de cacería a cazar alces en lugar de ver a la bestia, el conquistador, el otrora y más probable futuro reinante, defensor, indisputable, campeón universal de WWE. ¡Oh, cuidado! Y parece que Brock necesitaba que se lo recordaran. Paul, ¿eres el representante de Brock Lesnar? ¿Cómo crees que Roman Reigns va a reaccionar a lo que sucedió esta noche? F5 de Lesnar. Yo no creo que nuestro campeón universal va a estar muy contento con su consejero especial Paul Heyman. ¿Ustedes qué creen? Pero no coman ansias, porque el propio jefe tribal Roman Reigns vendrá al próximo SmackDown a poner orden en la mesa. Punto en boca. Pero no, eso no fue todo lo que pasó en SmackDown. Claro que no. Tuvimos una triple amenaza por equipos de Candanga con Burundanga. Imagínense, estaban los campeones en pareja de SmackDown, los Uso. Estaba el Rey Woods con su caballero Kofi Kingston y estaban visitando los campeones en pareja de Raw, RK Bro, Riddle y Randy Orton, con algo muy importante de por medio. Era una triple amenaza para determinar cuál es el mejor equipo en WWE. ¿Pueden creerlo? ¿Quién ganaría? Vamos a verlo. Una serie de codazos en la nuca para Riddle. Devastadores, cortesía de Rey Woods. Además deben estar molestos porque en la famosa encuesta quedaron de últimos. Machetazo para Riddle, palma abierta en el pecho para el Rey Woods. Toma machetazo, dice el Rey. Palma abierta en el pecho del monarca. Bueno, que se fajen y se cansen bastante para que después entren los usos y rematen. Quemándose los pectorales. ¡Qué patada a la rodilla izquierda de Riddle! Era como para romperle la pierna. Y viene el asistente directo del Rey al ataque. Patada para él. Patada. Oh no, le bloquearon la patada. La primera.
Más la segunda que fue un rodillazo, no. Castigan a Ray Woods. Oh, querían enganchar a Riddle. Riddle se tira. Y luego viene con la tremenda patada tipo chalaco chileno en la frente del caballero Kofi. El mundo entero quiere ver a Randy Orton en el ring. La gente quiere ver al 14 veces campeón mundial lucirse en el ring. ¡Ey! Pero se roba el relevo. Jimmy, ahí viene Randy, lazo para Jimmy. Y otro. Vaya Jimmy. Contra lona de poder de lujo. ¡Y qué poder! ¡Auch! Contra lona de poder también para el otro uso. ¡Dios mío! ¡Jay, cuidado, Jay! ¡Jay, cuidado! Lo agarran del moñito rojo. Jay lo preparan para DDT modificada. Se le escapa a Randy Orton. Lo ala fuera del ring. Trata de golpearlo contra la mesa. No puede. Lo golpean a él en la zona media. Estrellón de cara contra la mesa para Jay afuera. ¡Cuidado! Fallan las patadas voladoras. No hay nadie en casa para el Rey. Toma lo tuyo. Y lo dejan caer solamente solo en la mesa Ray Woods. Randy Orton, papá. Es Randy Oh, Orton. venía atacando por los aires, pero falla el caballero Kofi. Lo levantan y castigo de espaldas contra la mesa. Y estos han tenido tantas trifulcas en el pasado. Randy no lo soporta. Super patada en la zona media. Sorprende a la víbora. Oh, no. Jay. Esquivan a Jay. Lo tratan de sacar. Se agarra de la cuerda. Lo van a castigar. Ahora sí. Lo tienen preparado a Jay. Ahora sí. Como Randy quería, Orton. lo tiene la víbora. TDT modificado. Excelentemente Hermosa aplicado. movida clásica, preciosa, maravillosa. Como la disfruta el universo. Y Randy a punto de conquistar la victoria. Va a sellar la victoria. La víbora preparada para lanzarse el ataque. Le bloquearon el RKO. Lo sorprenden 1-2 la cuenta para Randy. Super patada a la zona media de Orton. Lo va a tomar, lo tomó. Sí. Viene con la plancha sapo. Ese golpe tuvo efecto retardado. Finalmente termina de espaldas sobre la dona Orton. Y Jay Uso va buscando la victoria. Viene por lo alto. Ahí viene. En su casa. Oh, no hay nadie en casa. Se protege en la caída. Se roba el relevo. El Ray Woods no lo sabe. El Uso ataca. Lo querían preparar para RKO y también al otro. A Jimmy lo que siguen con RKO. RKO. Patada en la quijada para Randy Cortesía. Jay es Se legal. descuida Jay. Se Cuidado, descuida Jay, El atrás. hombre legal es el Ray Woods. Super patada para Jay. Por la espalda, El siempre de relevo. cobardía. No, señor. El hombre giró. Por favor. Preparado el terreno, el hombre que tiene el relevo se ¡Oh, la llama Kofi medianoche! Quebrador y luego le llegó la medianoche a la Cenicienta. Encima el caballero, la cobertura 1-2 y la victoria es de la pareja de Núñez. Yo no voy a traducir lo que están diciendo porque se me olvidó el inglés. Qué gran desempeño de las tres parejas. Qué espectacular evento central esta noche en SmackDown. Siempre lo he dicho, para ganar un combate no solamente se necesita mucha capacidad, se necesita mucha viveza. Y en este momento vieron lo que hizo el Ray Woods, ¿verdad? Se agarra el relevo, espera que los demás se fajen y se queda atrás, rezagado, esperando su mejor momento. Y después ¿Viste? lo aprovecha a la perfección. Pero viste lo que hizo Randy. Lo empuja un uso y él castiga al otro con el RKO. Y luego qué buena combinación en la pareja real. Boletos disponibles ahora. Dicen que todo es más grande aquí, que no se metan con nosotros, porque este lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esa es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas caen, los pies pisotean, la multitud ruge y las superestrellas se elevan. WrestleMania llama y Dallas dice, ¡oh, infierno, sí! WrestleMania 38, la más estupenda WrestleMania de 2 noches en la historia. En vivo desde Dallas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Esta noche, Biggie, en una jaula de acero contra Kevin Owens. Quizás seas tú, Cerro en el sillón Day One por mi campeonato de WWE. Pero esta noche no habrá escapatoria. Te voy a castigar. ¿Saben qué? La verdad es que yo lo voy a castigar a él. Y voy a disfrutar cada segundo de ello. Ahora Owens. Lo acaban de masacrar. ¡Qué bombazo, papá! Busca el escape, Owens. El campeón de WWE en persecución. ¡No puede ser! ¡Desde la segunda cuerda! Super gran final. Y se acabó. ¡Oh! Ronnie por detrás arruinando la celebración. Y ahora ataca también a Kevin Owens. Lo tiene en la mira, cuidado. Big E con un suplex, belly to belly. En este momento todos con Big E.
¡El Todopoderoso! Esos hombres tuvieron la audacia de tener una lucha por el campeonato de WWE sin tan siquiera mencionar el nombre de Bobby Lashley. Eso fue irrespetuoso. Cuando me faltan el respeto, eso es lo que pasa. Amigos, y todos pensamos que el combate por el campeonato de WWE en WWE Day One estaba planchado. Triple amenaza donde Big expondría su presea ante Kevin Owens y Seth Rollins. ¡Yeah! Yeah. La semana pasada en Raw, ¿se acuerdan cómo Bobby Lashley entró al ring, desguañingó a todo el mundo y dijo que van a hacer una lucha por el campeonato de WWE sin mí? Un poco de por favor, eso es irrespetarme. Así que esta semana en Raw, los oficiales de WWE, Adam Pearce y Sonya Deville, decretan 3 combates para Bobby Lashley, donde tiene que enfrentarse a las 3 superestrellas que ya van a enfrentarse por el campeonato de WWE en WWE Day One. Y si las vencía las 3, era agregado al combate y en vez de triple amenaza será fatal de 4 esquinas. ¿Pueden creerlo? Bueno, la primera superestrella que enfrentó al Todopoderoso fue Kevin Owens, quien se rindió antes de que lo sometieran en el candado del dolor. Después le dijo Seth Rollins, sí, voy a dejar que me lastimen en el candado del dolor. Ni tonto que yo fuera. Muy listo. Pero ya era punto a favor para Bobby Lashley. La segunda superestrella en enfrentarlo fue el visionario de la moda, quien recibe de parte de Kevin Owens una posible ayuda. Oye, te ayudo. Puede ser que hagamos algo juntos. Y el visionario le dijo, yo de ti, ¿qué va, mijito? Yo de ti no quiero ni el saludo. Déjame solo, que yo solo puedo vencer al Todopoderoso. Punto en boca. Ahí viene su amigo que venimos a ayudarlo. ¿Qué? Sí, con tremendo antebrazo en la mandíbula. No. Pisotones y más pisotones. Y acaba por descalificación. de ser descalificado. Claro. Entonces por eso gana en este momento Rollins. Lo entiendo, es una bajeza, pero lo entiendo. Una bajeza necesaria. La lucha la gana Rollins. Si ganador por descalificación, Seth Rollins, lo que significa que Bobby Lashley no va a Day One. Por eso te dije que ahí venía Kevin Owens a ayudarla. Seth Rollins. Es una bajeza igual. Es una bajeza necesaria, repito, pero es una bajeza. Y acaba de ganarle por descalificación Rollins a Bobby Lashley. Bueno, amigos, tendrá que esperar el Todopoderoso a un ¿Qué pasó? Un momentito que viene la autoridad. Paren esto, paren esto. Sí, admito que fue muy listo eso. Fue bien listo. Y técnicamente ganaste el combate. Muy astuto, en realidad, pero no vamos a permitir que esto suceda aquí en St. Paul, así que vamos a volver a empezar esa lucha. Y ahora les voy a decir, cualquier otra lucha que Bobby tenga esta noche va a ser una sin descalificación. ¡Árbitro! ¡Que suene la campana! Hasta estoy deseando que Naomi la agarre por las Se greñas. partieron en dos, a Rollins encima, Bobby Lashley, 1, 2 y gana Bobby Lashley. No puedo creerlo. Y el castigo sobre Rollins fue en balde. Es el todopoderoso Bobby Lashley. Ay, ahora sí que se subió la gata a la batea porque ya el todopoderoso Bobby Lashley tiene 2 victorias a favor. Tiene una tercera contienda y si vence en esa contienda será agregado a la lucha por el campeonato de WWE en WWE Day One. ¡Oh, ¡Mayuy! Ay, pero tendrá que ser muy, pero muy todopoderoso Bobby Lashley para vencer en esta contienda después de todo lo que ha pasado a nuestro gran campeón de WWE, Big E, con un ingrediente muy importante, sin descalificaciones. Ay, mamá. Así que, buscando que no final, contraataca buscando el candado del dolor en este momento el todopoderoso. Esto va a ser fatal de 4 esquinas, Dios mío. Poder contra poder, a ver si puede. A ver si puede unir los dedos, no pudo. ¡Lanza! De todas maneras, partieron en dos a Biggie. Así le ganó. El visionario de la a ver si moda. puede cubrirlo porque está sumamente lastimado. Y están entrando Rollins y KO al ring ahora.
pasen descalificaciones. Aquí que Claro. nadie critique. Todo esto es válido. Aquí que nadie critique. Mira, MVP también llevó lo suyo, su agüita. Patadas y pisotones para Lashley, cortesía de Rollins y los encargados de Biggie. Ahora Biggie está atacando acá hoy a Rollins. Él se los dijo que no se metieran en su lucha. Oye, pero hay que ser bien tosudos. Están ayudándose los tres, Biggie. Pero son 2 contra él. Ahí lo retiene agarrándole por la pierna y lo derriba. Rollins en lo que también lo castiga con la derecha. KO. Pero el enemigo es el otro. ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Gravísimo error, iba a decir yo. Esto es una situación bastante negativa para Biggie. Y ahora vuelve el ataque aquí. Bobby Lashley. Bueno, Carlos, por lo que veo, vamos a imaginarnos que este va a ser el combate que vamos a ver en Day One. Va a ser así, los 4. No hay otra forma de salvar la situación. Gravísimo error de Biggie en vez de ¡Claro! recibir con buen talante la ayuda que le estaban brindando Cowboy Rollins. Y él es el que más tiene que perder. Él es el campeón, dueño del título. Y ahí está acabado castigando a Biggie contra la barrera en el ring. El candado cruzado, invertido ahí para el todopoderoso, cortesía del innovador. Cuidado, no puede levantar a Biggie. Lo castigan en el abdomen, lo levantan. Urinagi contra la mesa, KO. Bueno, señoras y señores, hoy en el ring otra mesa para mi visionario. Recado que da Rollins más y rompe la mesa con su cuerpo, Rollins. Bueno, creo que KO y el visionario Rollins no van a poder hacer mucho más por lo que quede de contienda. Nuevamente volveremos a los dos que son originalmente pautados para la lucha. ¿Quién les queda de energía? A Biggie y a Bobby Lashley. Aquí, el momento cuando castigan a KO contra la mesa. Y luego en el ring, Bobby Lashley con tremenda lanza. Pulverizaba la mesa con el cuerpo de Rollins. Oh, cuidado, ahí está el pie de guerra. Biggie encendido. Ahora mano a mano nuevamente. ¡Tuyo! ¿Lo podrá hacer, Cabrera? ¿Lo podrá hacer, Biggie? Norteño que está el todopoderoso, increíble, pero cierto. ¿Lo podrá hacer, Biggie? Es válido con el bastón. A el esa gol de la pierna. parte. La pierna que lastimó Roman Reigns. Posero de la rodilla de Biggie. Lo remata Lashley con tremenda lanza encima. 1-2 y Bobby Lashley de esa manera participa en una lucha que va a ser una fatal de 4 esquinas por el título de WWE en nuestro primer evento del año 2022. Day One. Yo siempre veo todo del lado positivo. Y mientras más masa, más mazamorra. ¿Qué digo con esto? Que vamos a disfrutar todos un gran combate por el campeonato de WWE el primer día del año 22. Y eso es bueno.com para mí y para todo nuestro universo. Wow, qué manera de decir ¡feliz año! Que con nuestro gran primer pay-per-view del año 2022, WWE Day One, el 1 de enero de 2022. ¡Ay, la me se trompo en la uña! Amigos, y esto es solamente parte de la gran cartelera que podrán ver completita. No lo olviden, el 1 de enero, las 8 p.m. hora del Este, 5 Pacífico, por Peacock en Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Amigos, y es oficial, la lucha por el campeonato de WWE en WWE Day One será fatal de 4 esquinas. ¿Quién comenzará el 2022 como campeón de WWE? ¿Será que Biggie, nuestro campeón actual, logra retener su campeonato de WWE para comenzar un año nuevo? ¿O será Kevin Owens, Seth Rollins o Bobby Lashley quien retome el oro que una vez estuvo en sus cinturas? Edge regresó a Raw para beneplácito de todos en el universo de WWE. ¡Yeah! No, bueno, no todos. Creo que el Miz estuvo bastante molesto porque regresó la misma noche y para él no hubo fanfarria. Un poco de por favor. El Miz está decidido a destrozar al miembro del Salón de la Fama de WWE Edge mientras continúa dejando su marca en WWE. Y nuestro campeón universal Roman Reigns nuevamente batallará en mano a mano contra la bestia Brock Lesnar en un combate que todos esperamos por el campeonato universal en WWE Day One. La lucha por el campeonato universal en WWE Day One será una épica, repito, entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Y Roman Reigns va camino a SmackDown esta semana después de una semana de ausencia. ¿Qué respuesta tendrá nuestro jefe de la mesa para la bestia?
¿Y para Paul Heyman? Otra pregunta muy interesante. ¿Será que Brock Lesnar es parte del comité de bienvenida de nuestro campeón universal? Esto me huele feo. Para mí que habrá encuentro poderoso esta semana en SmackDown. La cosa se intensifica para el próximo SmackDown y a usted le encanta. No me digan que no, como que son unos bochincheros. Imagínense qué puede pasar en un programa a la misma hora donde se encuentran una bestia, un jefe tribal y un hombre genio. Ese SmackDown va a ser... No, eso no se puede decir en televisión. Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de WWE en Español. No olviden que aquí los pongo al día todas las semanas y aquí los espero, como siempre, con todo lo mejor que pasa en esta maravillosa tierra llamada WWE. Yo soy No, hoy no soy Marcelo Mayuyaman, solamente. Hoy soy The Venezuelan Stallion. ¡Cabalga! Me tomaron bien, que no me voy a mover. ¿Cómo luzco? ¿Cómo luzco? Este luce mejor. Bruno Sammartino.